Buenas noches, amigos y hermanos, es un placer volvernos a encontrar y seguir transmitiendo de este modo. Y esta semana hace un tiempo que me pasó algo raro. Me encontraba cansado, agobiado de no hacer nada. Cuando me preguntaba a mi esposa, ¿estás cansado? Sí, ¿de qué no hacer nada? Hace prácticamente 10 a 12 días que estamos en casa por el tema del COVID, que hemos sido todos parte de esta enfermedad, como seguramente quizás estás viviendo ese momento. Y realmente me acordaba del versículo allí en Mateo 11:28, cuando Jesucristo le dice: vengan a mí todos aquellos que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y realmente tuvimos que hacer eso, ir a los pies de Cristo, quizás pedir que haya más humildad en mi corazón, ponerme en el lugar de otros que están pasando las mismas circunstancias, no solo de salud, sino falta de trabajo, estás cansado porque la situación económica cada vez es peor, porque tu casa quizás está siendo afectado por el COVID. Dice Jesús: vengan a mí, que yo te voy a dar ese descanso que quizás estás necesitando en este momento. Y para eso te invito que en este momento puedas predisponer tu corazón para que puedas cantar una canción con nosotros, para que te puedas aquietar y ir a la cruz de Cristo, escuchar su palabra, y que Dios pueda dar ese descanso en tu vida que quizás estás necesitando en este tiempo. Te invito a que juntos podamos compartir este tiempo de descanso y regocijo para nuestro corazón junto a la palabra de Dios. ¡Vamos! Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no siento temor. Y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos
sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Bien, que bien nos hace cantar, que bien nos hace poder escuchar las palabras de una canción que reconforta nuestro corazón. En este momento nuestro hermano Daniel Ramírez nos va a estar ayudando en compartir la palabra de Dios. Te invito a que puedas poner atención, quizás no tanto al video, quizás no tanto a las palabras, sino cuando se abra la Biblia. Dios quiere hablarte a tu corazón. Vamos a escuchar su palabra, vamos a leer su palabra y vamos a predisponer nuestro corazón a que Dios nos hable. Hola queridos amigos y hermanos, es un gusto poder estar contactándonos en esta hermosa tarde-noche para poder compartir la palabra de Dios.
Te invito a que puedas buscar en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Y pasamos al versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, David había sido ungido como el futuro rey de Israel. Era la persona que Dios había elegido en reemplazo del rey Saúl, y era la persona que Dios había elegido por su corazón, porque tenía un corazón tierno, para que él pudiera ser el próximo rey de Israel, y quien pudiera acercar tanto a los israelitas como a todas las naciones, pudiera acercarlos a conocer al único y al verdadero Dios. Pero el rey anterior, que era el rey Saúl, cuando supo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que había sido el nuevo sucesor, elegido como el nuevo sucesor de él, comenzó a perseguirlo. Y en esta locura de persecución, de querer matarlo, David decide huir del rey Saúl y alojarse en tierras filisteas. Así es que David comenzó a esconderse en las cuevas, donde conoció personas que huían de sus amos, que eran esclavos, donde comenzó a conocer a personas que la sociedad despreciaba y que no daban ni 2 pesos, donde comenzó a conocer a personas que eran enfermos y que tenían enfermedades terminales y que pudieran contagiar a los demás. Bueno, David comenzó a influenciar sobre estas personas que se escondían en las cavernas y les comenzó a mostrar a su Dios. Y estas personas recuperaron su aliento, recuperaron su ánimo y comenzaron a seguir a David. Y estas personas comenzaron a aprender a luchar porque David les enseñaba a pelear, y se alistaron a su ejército y se transformaron en lo que eran los valientes de David. Y estos hombres no solamente eran grandes guerreros, sino que también fueron grandes padres, porque formaron su familia, al igual que David en las tierras filisteas, huyendo de Saúl, también comenzó a formar su hogar. Pero lo cierto es que David, queriendo buscar una nueva tierra, tener un lugar establecido y no estar siempre merodeando de un lado para el otro, decidió entablar una amistad con uno de los reyes filisteos, que se llamaba Aquis, que era el rey de una región que se llamaba Gat. Y con tal de congraciarse con este rey para poder obtener un pedazo de tierra, decidió alistarse a su ejército y ser siervo del rey de Gat, para que durante todas las conquistas que David tuviera, el rey de Gat pudiera hallar gracia para con David y le pudiera dar una tierra. Entonces David, cada vez que salía a conquistar por este rey, cada vez que salía a enfrentar a diferentes pueblos que eran rebeldes, lo conquistaba, y todo el botín que conseguía se lo presentaba al rey de Gat. Y el rey de Gat, de todo ese botín que él conquistaba, le daba una pequeñísima parte a David, por su sacrificio, por su esfuerzo, cuando en realidad David hacía todo el trabajo grande, ¿no? Entonces le daba una pequeña parte de ese botín. Y llegó un momento en que David le dijo: mira, no solamente quiero que me des una pequeña parte, sino que quiero que me des una tierra para poder establecerme.
y le dio una pequeña región, una pequeña tierra que se llamaba Siclac. Así que allí David se estableció con sus soldados y con la familia de sus soldados y lógicamente con su familia. Con todo el pequeño pueblito de David se estableció allí, en la región de Siclac. David pensó que a lo mejor Dios se había olvidado de él. Dios lo había llamado para que a través de su vida Israel pudiera conquistar grandes naciones, para que pudiera extender su dominio por sobre muchísimas tierras. Pero David de alguna manera pensó que Dios se había olvidado de él. Dijo, bueno, Dios me eligió como el ungido de Jehová, Dios me prometió muchas cosas, pero esas promesas se están demorando. Y mientras tanto tengo que tratar de crecer, tengo que tratar de avanzar, no me puedo quedar con esto. Y decidió David establecerse como los filisteos. Comenzó a adoptar costumbres filisteas y pensó que él era quizás tal vez un filisteo más, aunque Dios lo había elegido como el ungido de Jehová. Entonces David, queriendo congraciarse con el rey cada vez que había una batalla, y el rey lo llamaba, David se presentaba. Pero ahora se enteró de que el rey de Gad estaba alistando a su ejército para una batalla importante, para una batalla muy grande, y no se lo había llamado. Entonces, ¿qué dice David? Bueno, habla con todos sus soldados y le dice, muchachos, necesitamos progresar, necesitamos mejorar la aldea, necesitamos tener un poquito más de tesoros. Vamos a presentarnos en la batalla con el rey de Gad. Acuérdense que el rey de Gad nos ha ayudado mucho. Acuérdense que el rey de Gad siempre nos ha estado dando una mano. Acuérdense de dónde venimos. Acuérdense que estábamos en las cuevas, pero ahora con el rey de Gad tenemos una región. Entonces David comenzó a querer congraciarse con el rey de Gad, con la persona que más tarde iba a ser uno de sus enemigos. Entonces David decidió presentarse a una batalla en la que no lo habían llamado. Y alistó a sus soldados y se fueron a aquella batalla. Y cuando ya estaban preparándose para enfrentar a un ejército que aún no conocían ellos, contra qué ejército se iban a enfrentar, los filisteos, los príncipes filisteos le dicen al rey de Gad, che, ¿por qué está David acá entre nosotros? No, está acá porque David es uno de los mejores soldados que tenemos, porque David ha mostrado que es fiel a mí. Y entonces le dicen, ojo que este David es hebreo. Ojo que este David es el que derrotó a Goliat. Ojo que este David es del que cantaba las alabanzas que Saúl había matado a 1000, pero él había matado a 10.000. Ojo que este David no deja de ser hebreo y que en algún momento se puede llegar a dar vuelta y que nos puede salir el tiro por la culata. Mándalo para su casa. Él no tiene que estar en esta batalla. Así que el rey, luego del consejo de los príncipes, habla con David. Sin saber David contra qué ejército se iban a enfrentar, el rey le dice, mira David, esta no es tu batalla. Muchas gracias por tus servicios. Yo cualquier cosa te voy a avisar, te voy a tener en cuenta, pero te pido que por favor vayas para tu tierra. Así que ese David que había salido agrandado, inflado, lleno de éxito, que en cada batalla que salía conquistaba y se quedaba con los botines y se lo presentaba al rey de Gad, ahora había sido devuelto como si fuera un pusilánime, como si fuera el peor de los soldados, el menor de los siervos que podía tener el rey. Y entonces vuelve David a su tierra, lo mandan para su casa. Y acá comienza el primer punto, y el primer punto tienes que entender de que nunca debes perder tu expectativa. Primer punto, nunca pierdas tu expectativa. Repítelo en tu casa con la persona que tenés al lado. Nunca pierdas tu expectativa. Repetir una vez más, nunca pierdas tu expectativa. ¿Qué fue lo que sucedió con David? Fue a pelear una batalla a la cual Dios no lo había llamado, a la cual nadie lo había llamado. Y alistó a sus soldados, alistó a lo mejor que tenía a enfrentar una batalla a la cual ni siquiera conocía el ejército que iba a enfrentar. Porque en esa batalla los filisteos iban a enfrentarse contra sus hermanos. En esa batalla los filisteos iban a enfrentarse contra los hebreos, iban a enfrentarse contra el ejército del rey Saúl. Y él no lo sabía. Y se había ido a alistar a una fila, a una batalla que no le correspondía. Había ido a servir al enemigo. En otras palabras, estaba haciendo pacto con el enemigo. ¿Y sabés qué es lo que pasó? David fue a alistarse a una batalla y lo mandaron para su casa. Como si fuera el peor de los soldados. Como si fuera el menor de los siervos. Como si fuera el menor de los capacitados. Es que el enemigo nunca te va a halagar. El enemigo nunca te va a devolver como un héroe. Te va a prometer que vas a ser un héroe, te va a prometer que vas a ser un exitoso, te va a hacer un montón de pactos contigo, pero ¿sabes qué? Cuando te descuides te va a mandar para tu casa y te va a decir, anda para tu casa porque ya no me servís, porque sos el peor de los soldados, porque sos el peor de los siervos, y te va a devolver como si nada.
y te va a patear cuando yo no tenga nada más para sacarte. Entonces volvió David a su tierra, y cuando volvió a su tierra se encontró con un panorama desolador. ¿Cuál era el panorama desolador? Que se habían llevado lo que David más amaba. Se habían llevado a sus esposas, se habían llevado a sus hijos, se habían llevado a sus hijas, habían quemado todas sus aldeas. Y entonces ese David, que había salido por buscar más éxito, por buscar más conquista, por buscar más alabanza, ahora volvía a una tierra en la que ya no tenía hogar. Es que mientras David estaba preocupándose por pelear una batalla a la que no lo habían llamado, por satisfacer al rey de Gad, había perdido lo mejor que tenía. Lo había perdido todo. ¿Y sabes por qué? Porque David había perdido su expectativa. Por eso nunca pierdas tu expectativa. ¿Y cuál es la expectativa? A que David había salido a perseguir un éxito personal del cual Dios no lo había llamado. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir, Richie? Decímelo. Que Dios no llama a las personas exitosas. Dios no te llama a ser exitoso. Dios nos llama a ser fieles. Jesús vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. No vino a buscar personas exitosas. Y a veces como cristianos nosotros invertimos gran parte de nuestro tiempo tratando de perseguir un éxito al cual Dios nos ha llamado. Porque Dios no te llama a ser exitoso. Dios te llama a ser fiel. Y en la fidelidad tú vas a cuidar tu relación íntima con Dios. En la fidelidad tú vas a entender cuáles son las batallas que tú tienes que pelear. En la fidelidad con Dios tú vas a aprender a valorar y a cuidar a lo que realmente amas. Tú vas a aprender a valorar lo que realmente importa. Porque en la fidelidad de Dios tú entiendes de que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero David perdió su perspectiva. Y quiso de alguna manera ser un hombre exitoso. Pero cuando volvió se encontró con que lo había perdido todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te llama a ser exitoso. Dios te llama a ser fiel. Dios te llama a mantener una comunión íntima con Él. A buscar una relación desesperada, una relación de amor. Una relación de comunión perfecta con Él. Entonces David perdió su perspectiva. Y cuando llegó lo había perdido todo. Lo mandaron para su casa como si fuera el peor de los soldados. El enemigo nunca te va a valorar tanto como Dios te valora. Eres su máximo tesoro. Por eso, primer punto, no pierdas tu perspectiva. Segundo punto, no pierdas tu identidad. Oye, ¿qué es lo que estaba pasando con David? Bueno, David no era un soldado cualquiera. David no era una persona cualquiera. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era, y lo que dice la Biblia, el dulce cantor de Israel. David era la persona que Dios había ungido y que había elegido para que el pueblo pudiera ser llevada a una relación más íntima con Dios. David era la persona que podía interceder por ese pueblo. David era la persona que tenía la capacidad de poder transformar personas que no valían 2 pesos en grandes guerreros y hombres de Dios. Dios había elegido a David para eso. Pero ¿sabes qué? David pensó que Dios había olvidado de él. Y quiso conformarse con ser un pordiosero, con ser un mendigo, porque ¿sabes qué? Cada conquista que David realizaba para el rey de Gad se quedaba con una pequeña porción, con una pequeña parte de lo que conquistaba. ¿Sabes qué? Todo se lo quedaba el enemigo. Y David perdía su identidad. Y el enemigo pensaba que David iba a ser su siervo para toda la vida. Y lo tenía como un soldado más, como el mejor de los soldados. Pero Dios lo había llamado para que él fuera el ungido de Jehová. Y a veces eso sucede en nuestra vida. Perseguimos un éxito. La sociedad te vende un éxito. Te dice, tienes que ser exitoso. Inviertes tu tiempo, invierte tu esfuerzo, invierte tus pensamientos. Inviertes todo tu ser, lo pones al servicio de ese éxito. Y lo persigues, y lo persigues, y lo persigues. Y cuando menos te descuidas, el enemigo comienza a llevarse todo lo que tú amas. Comienza a llevarse todo lo porque tú has trabajado. Simplemente porque perdiste tu expectativa y porque perdiste tu identidad. Tú no eres cualquier persona. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres el Hijo de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes todo lo que necesitas. Porque lo que al mundo le falta, a los hijos de Dios nos sobran. Tal vez tú dirás, sí, pero no tengo esto, pero no tengo mi auto, no tengo esto, no tengo lo otro. Perfecto, pero tú tienes mucho más de lo que al mundo le falta. Lo que al mundo le falta a ti te sobra porque eres un hijo de Dios, porque eres un elegido de Dios.
Y David perdió esta perspectiva, perdió que era el ungido de Jehová. Pensaba que se iba a comportar como uno de los filisteos cuando Dios lo había llamado a cosas muchísimo más grandes. Pensó que la tierra de Siclac iba a ser su hogar permanente cuando Dios le había prometido conquistar muchísimas naciones y extender sus regiones cada vez más. Entonces David vuelve a su casa, pero cuando vuelve a su casa solamente había un pedazo de tierra porque ya no había nada que estuviera en pie. Vuelve a su tierra porque no lo mandaron a su casa, pero ya no había más casa porque los amalecitas se habían llevado su hogar, habían quemado su aldea, se habían llevado su familia, ya no había más casa. Y cuando llega David se encuentra con ese panorama desolador. Se encuentra de que mientras él había salido a pelear una batalla a la que no lo habían llamado, otro enemigo se había presentado, se había llevado lo que más amaba. Es que David, sin darse cuenta, engordaba a los enemigos. David, sin darse cuenta, durante todo el tiempo en que tenía los botines, engordaba a ese enemigo que el día de mañana, cuando él fuera rey, se le iba a presentar en batalla y se le iba a hacer cada vez más difíciles. Y ese enemigo que él engordaba estaba tratando de presentarse para destruir a sus hermanos, para destruir al pueblo hebreo. ¿Sabes qué? En nuestra vida también nosotros tenemos enemigos a los que los engordamos. El enemigo del orgullo, el enemigo de las raíces de amargura, el enemigo de la envidia, el enemigo de los celos, el enemigo de mis propios proyectos, el enemigo de creer que mis pensamientos son superiores a los de mi hermano. Y entonces, como no podemos lograr el éxito que nosotros queremos, el no poder halagarnos a nosotros mismos, comenzamos a engordar a esos enemigos y nos comenzamos a poner en contra de nuestros hermanos y en contra de la iglesia. Pero David también sufrió otro enemigo. ¿Sabes cuál fue? Fue el enemigo que no enfrentó, porque David tenía que estar en su casa, no sirviendo al enemigo. Y se presentó a los amalecitas y se llevaron todo lo que David tenía. ¿Sabes qué? A veces nos sucede en la vida cristiana cuando nos sucede lo mismo que David. Cuando pensamos que Dios solamente es el Dios del templo, pero que no es el Dios del hogar. Cuando pensamos que Dios es el Dios del templo, pero no es el Dios de mi familia. Cuando pensamos que Dios es el Dios del templo, pero no es el mismo Dios en mi trabajo, no es el mismo Dios en mis amigos, no es el mismo Dios en mis relaciones interpersonales. Y lo perdió todo David. Y llegaron al lugar. Pero primer punto, no pierdas tu expectativa. Segundo punto, no pierdas tu identidad. Tercer punto, para Dios nunca es tarde. Y los hombres de David, esos grandes soldados robustos, acostumbrados a pelear con 500 o 600 soldados, ahora estaban llorando. Lloraban como si fueran criaturas. Lloraban porque dice la palabra de Dios que lloraban hasta casi no darle más las fuerzas. Y en un momento se enojaron contra David y le dijeron: David, vos nos llevaste a pelear una batalla que no nos correspondía. Esto es culpa tuya. Y David no entra en ese debate con ellos, no entra a pelearse, a decirle: bien que ustedes están mejor ahora, porque todos esos botines que nosotros conquistamos, parte era distribuido entre ustedes. Menos mal que ustedes estaban muertos de hambre en la caverna, pero ahora son otra gente. No le decía a David: bueno, quieren empezar a pelear a piedras, bueno, recuerden que yo maté a Goliat, vamos a ver quién tira mejor piedras. No, simplemente se cayó y se apartó a un lado. Y quizás fue hasta su camello y sacó su arpa. Y en un momento de intimidad comenzó a tocar esas cuerdas. Y comenzó a alabar a Dios. Y comenzó a adorar a Dios. Y comenzó a pedir perdón. Y comenzó a recordar la ayuda tierna que Dios muchas veces había tenido para con él. Quizás comenzó a recordar las promesas. Y tal vez esa relación íntima de David con Dios en la que él se fortaleció fue de alivio para esos soldados que estaban agotados, que estaban destruidos por dentro. Y entonces David ya no solamente se transforma en una persona que disfruta de la presencia de Dios, sino que comienza a interceder. Y le dice al sacerdote Abiatar: dame el éfod, quiero consultar con Dios. En aquel entonces solamente podían consultar los sacerdotes, pero el corazón de David estaba tan humillado, estaba tan conectado con Dios, que dijo: así Dios me mate, así la presencia de Dios me queme, yo me voy a acercar a Él. Y se acercó y consultó, y Dios le dijo: ahora sí, David, quiero que vayas y que conquistes, porque te voy a devolver todo lo que la vida, todo lo que el enemigo te quitó. Y fue David a hacerle caso a Dios, a enfrentar a ese enemigo que le había llevado todo. Ahora, este David era un David diferente. Era un David que ya no era el soldado, era un David que ya no era la persona de las canciones de alabanza, no era el hijo de Isaí. Este David ya no era el gran guerrero. Este David ahora se empezaba a comportar como el elegido, como el ungido de Jehová.
David comenzó a entender de que el éxito que tanto perseguía de manera personal no dependía de sus esfuerzos, sino que dependía de la persona a la cual él tenía que amar. Su éxito personal no dependía de su esfuerzo, el éxito ya lo podía encontrar en la persona de su Padre Celestial. Si tú eres cristiano y tienes a Cristo en tu corazón, te quiero decir que eres exitoso, que no tienes que hacer nada especial para alcanzar el éxito. Porque mientras Jesús viva en tu vida, tú eres exitoso. Pero ¿cómo puede ser que sea exitoso si me falta esto, me falta lo otro, no pude rendir bien un examen, hice esto? Sí, eres exitoso. ¿Pero por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Sabe qué fue lo que dijo Dios acerca de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe qué es lo que dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, yo soy exitoso. ¿En qué parte dice que soy exitoso? Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Como Cristo vive en mi vida, como mi carne fue crucificado junto con Él, sus éxitos son mis éxitos. Su perdón es mi perdón, su gracia es mi gracia, su amor es mi amor. Cristo vive en mí, soy exitoso. Primer punto, no pierdas tu expectativa. Segundo punto, no pierdas tu identidad. Tercer punto, para Dios nunca es tarde. Cuarto punto, cuando Dios es el centro, no hay nada perdido. Y fue David, con su confianza, con la aprobación de Dios, y enfrentaron a los amalecitas y los derrotaron, y se quedaron con todo su botín, y recuperaron todo lo que había perdido. No habían perdido cosa chica o grande que le faltara, todo lo recuperaron, y llevaron ese botín a 200 soldados que se habían quedado en el camino cansados, y ese botín sirvió para alimentar a esos soldados abatidos, esos soldados frustrados, esos soldados que pensaron que estaban olvidados por los demás, y llevaron alimento sólido y animaron a sus esposas. Y Dios les devolvió más de lo que habían perdido. Cuando Dios es el centro, nada está perdido. Cuando Dios es el centro, permite que nuestros errores se transformen en las mejores oportunidades. Cuando Dios es el centro, aún permite que muchas cosas que no se pudieron cerrar en el pasado se puedan cerrar en el presente. ¿Sabes por qué? Porque los amalecitas fueron los que el rey Saúl tendría que haber destruido por completo. Pero el rey Saúl le perdonó la vida al rey Amalek. Y ese rey Amalek después formó lo que son este ejército de amalecitas. Pero cuando David se puso a los pies de Dios, cuando David quebró su corazón, cuando David entendió su perspectiva, entendió que era el ungido de Jehová, entendió lo valioso que era, pudo ir y derrotar a los amalecitas. Pudo ir y cerrar un capítulo que muchas veces otros no lo pudieron cerrar. Capítulos que quedaron abiertos, pecados que quedaron sin confesar, son las cosas que muchas veces son una traba en la iglesia, pero que aquellos que tienen a Jesús en el centro de su vida tienen la posibilidad de poder cerrar. Pero por último, cuando Dios es el centro, tú te transformas en un bailarín de tormentas. Enfrente de mi casa hay un niño que se llama Carlitos, y ese niño es un niño muy humilde. Sus padres son personas que se drogan, y siempre intentamos regalarle alguna ropa del Santi para que ese niño pueda vestirse. Lo cierto es que nunca le hemos visto a ese niño ninguna prenda de la que le hemos regalado, simplemente porque sus padres usan las prendas que nosotros le regalamos para venderlas y poder drogarse y alcoholizarse. Y lo que me llama la atención es que cada vez que hay una tormenta, este niño sale por las mañanas. Sus padres se levantan a las 12 del mediodía, pero hay una tormenta y sea a las 7, las 8, las 9 de la mañana, tú ves que esa puerta de su casa se abre. Comienza a correr frente a la tormenta, frente a la lluvia que golpea su cara, y comienza a bailar. Y a veces yo pienso y digo, si una persona que tiene como padres a padres que lo tratan mal, a padres que no le brindan su atención, pueden bailar bajo la tormenta, cuanto más nosotros que somos hijos de Dios. Por eso te quiero invitar que si estás pasando por una tormenta, que confíes en Él. Tenemos un Padre Celestial lleno de amor. Si una persona que no tiene a Cristo puede bailar bajo la tormenta, cuánto más nosotros que somos sus hijos.
Que Dios te bendiga grandemente. Bien, después de que nuestro hermano compartió su palabra, después de tantos problemas que tuvo para poder hacernos llegar el video, en el cual agradecemos su esfuerzo, agradecemos su predisposición y sabemos que en este tiempo se complican muchas cosas que por ahí no estaban a nuestro alcance. Así que agradecemos los esfuerzos de nuestro hermano por haber compartido, habernos hecho llegar el mensaje de la palabra de Dios. Así que después de haber escuchado la voz de Dios, te invito a que recuerdes, si sos de Cristo, recuerdes el momento en el cual Cristo compró tu vida. Y en este momento de adoración y alabanza le estemos agradeciendo, porque dijo nuestro Dios, voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y ese es el trabajo que está haciendo nuestro Dios. No solo compró nuestra vida, no solo compró nuestra salvación, sino que está preparando el lugar, como hemos visto esta semana, a su debido tiempo, nos venga a buscar para que juntos podamos disfrutar la adoración con Él allí en el cielo. Adoremos a nuestro Dios. Buenas noches, hermanos. Ustedes ven una mesa tendida, porciones aquí, el pan, también una copa. Vamos a estar haciendo memoria de Cristo y del sacrificio que Él hizo un día, dando su vida, cuando su cuerpo fue molido por nuestros pecados, cuando su sangre fue derramada como precio de nuestra redención. Esto que vamos a hacer ahora no es algo que nació por voluntad ni aun de los primeros cristianos, ni tampoco de aquellos primeros integrantes de la iglesia. Estamos celebrando esto, haciendo memoria en esto, según el pedido y el deseo mismo del Señor Jesús cuando dijo que cada vez que comamos de este pan y tomemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Esto es lo que también explica este momento, el anuncio de una muerte, en este caso la muerte del Señor por nosotros los pecadores, y es el anuncio de un regreso. Estamos, según vuelvo a repetir el deseo de su corazón, haciendo memoria de Él hasta que venga. Antes de participar solamente voy a estar leyendo 2 o 3 textos de la Biblia con respecto a lo que vamos a hacer. En el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 46 y 47. Es esto lo que hacían los primeros cristianos en los primeros días del primer siglo. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo vuelvo a leer. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. El primer día de la semana,
reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Antes de partir el pan, vamos a orar. Señor, estamos elevando nuestros corazones a tu presencia. Gracias por permitirnos, porque somos tus hijos, hacer memoria de ti, recordar permanentemente aquel hecho sin igual cuando entregaste tu vida por nosotros, cuando diste permiso a la muerte, porque ella no tenía ningún señorío sobre ti, porque tú eres, siempre lo fuiste, siempre lo serás sin pecado. Pero repetimos, diste tu vida por la nuestra. Gracias, Señor, porque el Padre te levantó triunfante de entre los muertos y te ha hecho Señor y Cristo. Te adoramos. Y a ti, oh Padre, gracias por habernos entregado a tu Hijo. Amén. Vamos a participar de la copa. También en memoria de Él. Señor, ¿quién puede comprender, qué corazón humano puede comprender lo que nos has amado, lo que nos ama? Gracias. Infinitamente las gracias, porque derramaste tu vida, la sangre bañó tu cuerpo, regó la tierra que estaba al pie de aquella cruz. Era necesario, tú lo dijiste, que el grano cayera a tierra para no quedar solo. Gracias, Señor, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, nos limpia de todo pecado, porque esa sangre nos cubre permanentemente. Te adoramos en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Amén. Agradecemos a nuestro hermano don Roberto que nos guió en este tiempo de adoración y que espero que hayas podido tener este minuto en tu casa junto con los tuyos o con quien estés compartiendo este momento y hayas podido adorar a Dios, y hayas podido agradecer el costo de nuestra salvación. Para ir quizás cerrando y simplemente dejar algunos anuncios, agradecemos al grupo de preadolescentes, el grupo Gema de la iglesia, que el día de ayer pudo compartir una reunión muy linda junto con hermanos de otra iglesia
y los niños de nuestra congregación, los preadolescentes de nuestra iglesia, junto con otros, pudieron tener su actividad. Quizás usted está viendo algunas fotos allí de lo que ellos pudieron vivir en el día de ayer. Así que agradecemos el esfuerzo de todo el liderazgo en estar armando estas actividades, tratando de poder llegar con la palabra a nuestros niños. Así que al igual que todo el resto de los grupos que trabaja, en una manera buscando la idea para poder llegar con la palabra a cada uno de sus grupos. Te invito a que el día de mañana, día lunes, 18 horas, el micro que nuestras hermanas de Despierta Débora denominaron En Tus Manos, va a estar compartiendo nuestra hermana Mónica Abdala allí el tiempo de entrevista. Seguramente va a ser de mucha bendición para tu vida, así que te invito a que mañana 18 horas te puedas conectar vía Facebook y vas a estar allí viendo esta encuesta, en realidad esta entrevista que le hacen a nuestra hermana. Seguramente tu vida va a salir enriquecida. De igual modo, seguimos trabajando con los grupos de crecimiento. Allí estás viendo algunas fotos de los grupos que están funcionando. Si todavía no sos parte de uno de ellos, te invito a que te puedas ir uniendo, que nos hagas llegar por medio del WhatsApp que querés integrar un grupo de estos crecimientos. Aunque no seas parte de la iglesia, no importa, es un lugar donde podemos charlar, compartir, disfrutar un momento de comunión junto a la palabra de Dios. Así que si estás interesado y te querés unirte, hacenos llegar, por allí vas a ver los WhatsApp de la iglesia, vas a ver las redes nuestras, acércate y nosotros te vamos a guiar para que te puedas unir a un grupo de estos que te va a ser seguramente de mucha bendición para tu vida. Así que agradecemos también a los hermanos que participan en estos grupos y rogamos que Dios le bendiga y siga dándoles ideas y ganas y fuerzas para poder ser de bendición a tantos como lo son en este momento. Así que gracias por este momento. Nos vemos el día miércoles con nuestra reunión de estudio y oración. Estamos viendo los eventos futuros. El miércoles pasado vimos qué pasa con la iglesia. Vamos a seguir viendo eventos que están por venir, que la Biblia nos deja ver o que nos muestra nuestro Dios lo que quiso que nosotros supiéramos. Día miércoles, a partir de las 20 horas, vamos a estar compartiendo el estudio y seguidamente el momento juntos de oración. Así que nos vemos día miércoles. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y te cuide durante esta semana.